Bien, pues bienvenidas a lo que es el México Contemporáneo, parte uno. Sería la penúltima sesión de el curso en cuanto a desarrollo de contenidos. Ya les había platicado que la siguiente semana, bueno, el examen, tenemos un examen parcial el día viernes, en donde vamos a tratar de lo que fue Revolución Mexicana hasta la actualidad. 20 preguntas muy sencillas. Saben que la finalidad de este ejercicio es que vayan agarrando confianza, vayan agarrando seguridad para poder salir bien en historia, compartir por ahí algunos tips de estudio, de cómo resolverlos. Y la siguiente semana, que tentativamente sería la última, oficialmente hablando, pues nos iríamos con dudas, nos iríamos con ejercitaciones, seguramente están consultando otros materiales, además de los que yo les proporcioné, y por ahí hay buenos espacios que aprovecharemos para ejercitar, así es que si tienen esos bancos de pregunta que han ido resolviendo en casa, si tienen dudas de cualquier tema, es más, voy a ser más flexible, no solamente de historia de México, sino de historia universal o de geografía, adelante, los podemos checar. Y como les comentaba la semana pasada, considerando que el examen, bueno, el proceso de selección se suspendió por cuestiones de la pandemia y no hay una fecha clara de realizar la evaluación. Algunos piensan que esto pudiera darse en un mes, si bien nos va, considerando la fecha del examen. O sea que si ustedes iban a hacer 21 y 22 la evaluación, piénsenle un mes más. Porque pues todavía involucra sacar las fotos, eh, hacer las boletas credenciales, en fin, todavía hay una parte del proceso administrativo de selección que deben de resolver y yo pienso que ahí por lo menos se va una semana, dos, más lo que se organizan para lo de las sedes. Sí, efectivamente lo que vamos a ver es un poco lo de los presidentes. Lo vamos a hacer de una manera un poco más práctica. Porque además si nos vamos sexenio con sexenio, no acabo y ustedes se levantan en armas de tantas fechas y datos. Así es que ustedes lo han visto un tanto práctico en las exposiciones. Así es que nos vamos a ir de una forma diferente, pero sí atañe ese tema hoy. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Cierto, entonces en ese espacio yo estoy pensando para darle una continuidad a esto, si ustedes lo desean, en varias propuestas. Una de ellas es para los que no estuvieron conmigo en Historia Universal, aventarme el curso de Historia Universal. Creo que sí nos daría tiempo. Serían los lunes, miércoles y viernes de 2 a 4. ¿Quién ponderaría más la cuestión de geografía? También lo pudiéramos hacer en ese horario, que es un poco más pequeño. GEA ahorita yo la estoy llevando de 8 a 10, ya vamos, digamos, a la mitad del curso, pero si lo prefieren, podemos ocupar este espacio ya que estamos habituados para geografía o historia universal. También les extiendo la invitación, creo que en el grupo de WhatsApp les hice llegar, pero si no, ahorita les recuerdo. El próximo sábado voy a iniciar un taller un tanto diferente a lo que acostumbro desarrollar. Va a estar encaminado en, digamos, coachear y orientar a los estudiantes a cómo estudiar, valga la redundancia, mejor en el área de sociales. O sea que es un taller que va a estar enfocado en historia y filosofía. También ahí pudiera integrarse literatura y español, pero no va a ser desarrollo de contenidos. Va a ser, como les decía, una especie de coacheo para aprender mejor. Voy a compartir algunas técnicas de estudio, algunos tips. En este curso voy a abordar desde cómo es el examen, qué tipo de examen es al que se están enfrentando, las preguntas,
algunas técnicas de estudio, consejos para resolver el examen, evidentemente enfocado a lo que es la parte de sociales, pero hay algunos parámetros básicos que sí, perfectamente se pueden aplicar para ciencias exactas o incluso matemáticas. También del atractivo que viene este taller es el manejo del estrés, la parte emocional que, como ustedes sabrán, es algo que yo también pondero mucho, que en las pruebas que hemos tenido he dejado por ahí probaditas de lo que podemos hacer. Pues bien, vamos a tener una sesión de este tipo de consejos. Serán sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde. Entran con los mismos datos y el costo, bueno, es ligeramente más elevado. 50 pesos. Creo que por ahí Estefanía ya me dijo que sí, ya está integrada al grupo. Y el mecanismo es el mismo. Ustedes me depositan lo que es la primera sesión para apartar el lugar y posteriormente me dan de acuerdo a cómo se les acomode, si es por clases, si es por fin de semana, por quincena. Ustedes saben que en ese sentido soy bastante flexible. Evidentemente, pues me importa mucho que sean honestas, ¿no? También, como ha sucedido, si en un determinado momento iniciaron el curso y posteriormente ya no tienen los recursos para, digamos, pagar, pues bueno, ahí podemos platicar, pero el chiste es de que se mantengan. Y hablando de eso, pues sí, como les comenté en mi historia, la idea es que sean constantes, aunque también en ese taller, pues las clases se van a grabar y se van a subir a YouTube. Si les interesó, pues les puedo mandar el programa en donde sustento las cosas. Este tallercito, pues sí, viene un poco más formal que, reitero, lo que vengo dando. Y pues me daría mucho gusto estar con ustedes. También lo que estoy planteando es que el grupo no sea muy amplio, a lo más 20, 25 personas, para que pues de alguna manera se maximice el aprovechamiento. ¿Sale? Que eso es lo que más me interesa. Creo yo que si ustedes retoman eso que les estoy compartiendo, seguramente van a tener mejores resultados en cuanto a su aprendizaje, se van a sentir más seguras y bueno, van a destrozar el examen, tanto como lo que sucedió ayer en el Super Bowl, que los bucaneros, pero le pasaron por encima a los jefes. Eso es lo que yo pretendo que ustedes realicen para con el examen. Les digo, no es un taller de desarrollos de contenido, sino más bien va a ser en términos de orientación, ¿vale? Si por ahí están interesadas, pues me daría mucho gusto verlas a todas. Créanme que es algo que va a complementar toda la formación que están teniendo y pues ojalá que al rato podamos platicar al respecto, ¿vale? Pero insisto, eso es lo que tengo planeado hacer con un rato de mis fines de semana. Lo que sigue lo mantenemos a charlas, evidentemente de acuerdo con sus intereses y ya considerando pues lo que quieren, lo que deseen, si es que pretenden seguir trabajando conmigo, es si aceptamos a más personas o lo centramos únicamente en el grupo, ¿vale? Esto lo estoy pensando para darle continuidad, porque lo que me ocurrió el año pasado, en donde trabajaba antes, es que se organizó el curso a la fecha oficial, ocurrió lo de la pandemia y la empresa ya no se preocupó por darles un seguimiento y desafortunadamente eso no les benefició a los chavos como que aún necesitaban de que nosotros pues estuviéramos con ellos, ya sea resolviendo dudas, manteniéndolos tranquilos, porque seguramente conforme pase el tiempo el estrés cada vez va a estar más presente. Y bueno, tristemente en algunos casos ese tiempo les puso en la torre. Digo, también tiene mucho que ver lo que ustedes están realizando, ¿no? Pero aquí la idea es que no dependan de mí, pero que sí se sientan seguros, que vayan construyendo esa autonomía, que se sientan, digamos, cobijados o acompañados para que en vísperas del examen ni se les olvide lo que aprendieron,
hayan ganado confianza, seguridad y por supuesto que en el examen van a obtener un mejor resultado. ¿Sale? Eso se digo, se los dejo. Si quieren, la próxima semana al final finiquitamos. Es una opción, no es obligatorio. Si sus tiempos, si su agenda no les impide, digo, a mí me gustaría trabajar con ustedes lo que resta del concurso, porque además creo que hubo química, pero si no, porque tienen otros planes, está perfectamente entendible, no hay ningún problema. ¿Vale? Nada más ahí les encargo que no se les olvide todo lo que trabajamos. Pero bueno, eso es lo que, entre los avisos, eso es lo que les quería comentar. Ah, también porfa, por bien común, si saben algo de lo que les comente la UNAM por correo o en su sitio, háganmelo saber para ir ajustando más hacia la realidad estos planes. Reitero, es una conjetura mía que yo, si bien nos va en un mes, tenemos ya una fecha, o sea, que en un mes, bueno, un mes y medio vayan a hacer su examen. Eso es lo que estoy proyectando con base a lo que sucedió el año pasado. No sé si realmente vaya a ser así. Tenemos que considerar mucho cómo evoluciona la pandemia, sobre todo en la capital, porque aquí es la sede. Y estar ahora sí que con un ojo al gato y el otro al garabato, porque seguramente de eso también va a depender si se recorren o no la segunda vuelta. Me parece que la segunda vuelta sale convocatoria como por marzo, que yo creo que la van a cambiar, porque si se extiende el tiempo para hacer el examen, por supuesto que los resultados también se van a ir un mes. O sea, yo estoy calculando que, reitero, si bien nos va en la segunda semana de marzo, tercera, estén haciendo el examen, los resultados se irían en abril y bueno, todo se recorrería, aunque oficialmente las fechas para segunda vuelta es a finales de mayo. Pero yo desconfiaría. Por eso es muy importante que estén busas caperuzas con las fechas para que también no bajen la guardia, en el sentido de que no se les vaya a pasar algún evento ahí de algún compromiso que tengan que hacer. ¿Sale? Entonces, pónganse busas caperuzas y mi principal consejo, que al mismo tiempo es tarea que les estoy encargando, es no se dejen comer por el estrés, la ansiedad. Entiendo que es muy difícil, que se están combinando un chorro de factores que no ayudan mucho, pero tenemos que mostrar carácter, no tenemos que caer en distracciones ni en provocaciones, tener mucha confianza en nosotros y hacer lo que nos corresponde. Bueno, en mi caso, cerrar como ustedes se merecen este curso. En el suyo, prepararse lo mejor posible. ¿Alguien de aquí está estudiando ya una carrera o en su defecto todavía el bachillerato? Por ahí recuerdo que Brenda ya está en una licenciatura. Pero el resto, cuéntenme, ¿qué andan haciendo además de verme de 2 a 4 y participar en debates en el grupo de WhatsApp? Cuéntenme. Fer. Mm, yo acabé este año, bueno, en junio del año pasado la prepa. Ok, Estoy esperando a mi examen de la UNAM. ok. O sea, tú ya no estás en el bachillerato. Ya No, lo acabé en acabaste. junio. Ajá, lo acabé en Ah, junio ok. del año pasado. Perfecto. Es más tranquilo. Bien. Stephanie, cuéntame, Sí, ¿cómo andas yo ahorita? también, lo terminé en julio, igual. Ok. Tanto Fer como Stephanie no están trabajando, ¿verdad? No, No, por el momento no. Ok, no. entonces ahí tienen una ventaja que deben de aprovechar. Y es gestionar mejor su tiempo y, por supuesto, que administrarlo para que puedan estudiar bien sin que esto involucre subirle al estrés. Bien, Ariadna, Ariadna, Yo estoy estudiando en una prepa técnica, ok. Administración de Recursos Humanos. ¿Cuándo acabas? Este año acabo. En junio. Sí, en junio Ok. acabo este año. Bueno, pues en tu caso también no descuides la parte
del bachillerato, porque sin el certificado, aunque quedes en la UNAM, no vas a poder irte a licenciatura. Así es que échale muchas ganas y ni modo, estás en una guerra de dos frentes. Pero creo que puedes. Y la cosa se relaja más por esto de aplazar el examen. Mira, ahí se juega a tu favor. Ah, Bien. sí. ¿Quién me falta? Luz, Jazmín. Luz. Yo igual salgo en junio del bachillerato. Estoy estudiando una carrera técnica y es logística, pero yo apenas voy a entrar de vacaciones el 20 de febrero. O sea que todavía estás, digamos, sin esta presión escolar. Sí, pero bueno, de hecho tengo mucho tiempo de sobra porque en los semestres pasados solamente he tenido clases en línea lunes y martes de 7 a 12 y pues los demás días los tengo libres. Entonces Ok, no tengo mucha presión por eso. perfecto. Jueguen, ahora sí que aprovechen esas condiciones a su favor, pero no descuiden el bachillerato. Jazmín, mi futura premio Nobel, además de escribir, ¿qué haces? ¿Ya acabaste el bachillerato? Ya, yo ya acabé mi bachillerato hace un año. Ok, Me ¿estás quedé... trabajando? No, no, Ok, no, pero pues sí le ando echando ganitas al estudio. bien, bien. Lo mismo que el resto de tus compañeras, entonces ahí aprovecha este espacio de tiempo que se dio por la pausa del proceso de admisión y a enfocarse. También ya están en un periodo en donde deben de centrarse en las asignaturas que más les están costando trabajo, ¿sale? Por último, ¿quién me falta? Me falta por ahí Jocelyn y Estefanía. Jocelyn, cuéntame o escríbeme cómo andas en cuanto a tus tiempos. Tengo entendido que trabajas, pero no sé si estás haciendo otras cosas. Por cierto, te queda bien ese corte de fleco, Jazmín. Te ves más joven, te ves más joven. Estaba vieja, perdonen. No, Oye, entonces yo soy Matusalén. de hecho me lo corté como uno de mis animes favoritos. Wow, pues sí, tú estás más ocupada. Entonces, en ese sentido, pues los espacios que le tienes dedicado al examen, maximízalos, ¿vale? Y también es muy importante que le den no solamente el tiempo, sino la atención que se merece al examen. Si por ahí se desbordan de sus quehaceres, ¡faz! Aguas, porque entonces su preparación puede resultar por ahí un tanto limitada y no van a poder sacar un buen resultado. Entonces, organícense súper bien y si es una hora, machetenle esa hora. Si es media, media. Y sobre todo ya a estas alturas del partido, ponderen más que nada aquellos que les haga, que les causa mucha dificultad. Van a ganar seguridad. Ok, bueno, Estefanía, cuéntame cómo estás. ¿Aún estás estudiando el bachillerato? Yo ya lo terminé igual el año pasado, en Ujú. agosto, porque debí unas materias, pero ya saqué mi certificado. Y Perfecto. no estoy trabajando. Ok, ¿en qué horario estás trabajando? No digo, no estoy Ah, no trabajando. estás trabajando, estás 100% enfocada al examen. Sí, Muy bien, correcto, perfecto. Entonces, ahí tienen la clave. Es cosa de tener una disciplina, pero como les comenté hace unas sesiones, que esa disciplina no venga de la obligación o del miedo, del estrés, sino que vengan de la convicción, del deseo real y libre de quedar en la UNAM, y pues eso va a facilitar las cosas. Ahí para que se ponga un ejemplo, yo
hace poco me pesé y dije, a la madre, 95 kilos, cuando debo de pesar 20 menos. Entonces ya me propuse bajarle unos kilitos. No es sencillo porque me encanta comer y no de lo más sano. Pero el hecho de ponerme una meta fija me lleva a levantarme todas las mañanas, hacer un poco de lo que me acuerdo que hacía en mis rutinas como exjugador de fútbol americano y bueno, también darme ese espacio a cumplir con mis labores. No sé qué tanto vaya a bajar, pero esa es mi finalidad y la verdad se los comparto porque aunque es difícil al principio levantarse, siendo honestos, esa convicción es la que me anima todos los días a por lo menos hacerme mis sentadillas, mis lagartijas. Por ahí me bajé unos videos para también ampliar la condición física. Entonces, les digo, no sé qué tanto vaya a bajar. Definitivamente no voy a tener cuerpo fitness porque además mi genética no me ayuda, pero sí me hace sentir mejor. La verdad es que llevo semana y media haciendo ejercicio, que además me cuesta trabajo porque yo soy más colectivo, lo disfruto más con gente, soy más de conjunto. Pero bueno, ahorita estoy yo solito nada más, entonces estoy en proceso de adaptarme y no me siento mal. Miren, hasta cambié de corte de cabello. Así que yo les invito a que pongan en ese plano esta meta y seguramente si las cosas las ocupan a su favor y tienen constancia, les va a ir de maravilla, ¿vale? Bueno, eso es un poquito de lo que también voy a tratar en el taller que voy a iniciar el sábado. Es que no se me desanimen, yo entiendo que van a estar en momentos sensibles. También la rutina mata, pero bueno, es solamente un ratito, va a valer la pena todo ese esfuerzo. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Y ahora sí de lleno con lo que es el México contemporáneo, parte 1. Vamos a continuar con los eventos que salen posterior al gobierno de Lázaro Cárdenas. Y fíjense, lo que vamos a ver es un tema bien interesante, porque entre 1940 y 1982, México experimentó una serie de cambios que va a dar pie a algo que no se había visto en nuestra historia, para mal o para bien, pero eso es algo que no se había visto. Y es una época de parcial estabilidad política, de crecimiento económico que además va a ser sostenido, de una estabilidad social que también va a conllevar una movilidad. Eso no quiere decir que realmente haya habido una justicia social, ¿no? Eso es algo que desafortunadamente no se ha concretado. Para muchos este beneficio que trae el crecimiento económico de estos años que va a haber en México no se va a ver. Desafortunadamente va a seguir habiendo un buen porcentaje de mexicanos sumidos en la miseria, pero lo que sí es de reconocer es que en aquel periodo va a haber una mayor movilidad social que lo que se había visto antes y que incluso, me atrevo a decir, lo que se vio después. También vamos a observar que quizá de un modo no muy correcto, pero también se va a definir una identidad nacional. La cultura mexicana va a desarrollarse también como pues en otros periodos históricos no se vieron. Ahora, las particularidades que fomentaron estos cambios van a ser las siguientes. Primeramente, y tuvimos una ponente de lujo que fue Jocelyn, pues es el impacto de las políticas económicas y sociales impulsadas por el Tata Cárdenas. Reitero, si vamos a observar un periodo de crecimiento económico y de movilidad social y de estabilidad política, es gracias a las bases que dejó Cárdenas. Ahí les invito que si todavía tienen alguna inquietud de algo, vuelvan a revisar la expo de Jocelyn, el video de la sesión antepasada, estuvo de lujo, estuvo muy padre, tanto Ari como Jocelyn hicieron un gran trabajo, y particularmente céntrense en la parte del cardenismo. ¿Sale? Luego viene la Segunda Guerra Mundial.
Eso va a obligar a México a tomar medidas económicas que va a acelerar su proceso de industrialización. Y por supuesto que va a dejar también grandes dividendos económicos. Y, por último, la evolución política del Estado mexicano. En este periodo, pues, se va a afianzar el estado de bienestar. Ese es un término que ustedes ya deben de tener bien manejado. Pero aquí las particularidades es que en México dicho estado de bienestar se va a vincular con una orientación corporativa, otra vez, todo esto que se configura en la década de los 20 y los 30, y además algo que va a permitir que el PRI se mantenga en el poder durante muchos, muchos años. La parte clientelar. Si por ahí no han investigado, les comento un poco que cuando nos referimos a clientelismo político es al hecho de que los líderes sindicales y campesinos van a hacer un intercambio con el partido en el poder y sobre todo con el Estado. Yo controlo a mi gente y a cambio tú me das beneficios para mi gremio y definitivamente me favoreces políticamente. Por eso vemos que los dirigentes de esa clase van a estar integrados al aparato estatal, ya sea como líderes regionales del partido o en su defecto ocupando un cargo público, diputados, senadores. Y esa va a ser la moneda de cambio. ¿Quieres que tu colonia sea pavimentada? Pues lánzate a las marchas y vota por tales candidatos. A eso se refiere el clientelismo político. Y eso va a reforzar una serie de resortes que va a permitir que este orden se proyecte aún con todas las deficiencias y la decadencia que en la actualidad está enfrentando hasta nuestros días. Tan solo analicen también cómo López Obrador llegó al poder. Más allá del voto del hartazgo, también se hizo mediante alianzas, no solamente con algunos sectores políticos formales, le hace partidos políticos, sino también con líderes gremiales. Y eso es muy relevante porque nos va a ayudar a entender que el proceso de democracia, de lo que tanto se habla, pues realmente se estancó. Y en la actualidad sigue siendo una deuda no pagada. No podemos transitar realmente a una situación democrática mientras se mantenga ese clientelasco. Y aquí voy a agregar un factor que, bueno, me pone en cercanía con López Obrador, aunque ustedes saben que yo soy un detractor de este señor, y es la corrupción. El clientelasgo político que se va a empezar a desarrollar en este periodo y que, por ejemplo, se va a ver con notoriedad en los 70s, va a potencializar más la corrupción, que ese es uno de los grandes males del país. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí referente a esto? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces vamos a meternos de lleno. Ahora, la explicación de este periodo yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy a ir desde la parte, digamos, macro, que en este caso es el estado de bienestar, que como les digo, es la época en la que el Estado va a tener una fuerte intervención en la economía con la intención de generar un mayor poder de consumo a través del aval del trabajo y del reforzamiento de la economía nacional. Eso es lo que va a definir al Estado mexicano desde el 40 hasta el 82. La siguiente cláusula que voy a involucrar aquí es la parte económica. Nos vamos a ir por la economía, o sea, nos vamos en primera por el modelo de Estado que va a imperar, eso es lo general, eso nos va a dar una continuidad hasta el 82. Posteriormente, nos vamos a centrar en lo que es los cambios económicos y ya en términos más particulares nos vamos hacia lo que son los principales acontecimientos políticos, económicos, sociales
de esta época, ¿sale? No vamos a hacer la lista de presidentes por presidentes. Eso es una de las peores cosas que pudiéramos hacer, porque excedemos en la memorización, no comprendemos el tema y al final nos vamos a hacer pelotas y lo vamos a detestar. Y eso es lo que espera la UNAM. Si nosotros vamos en un sentido más integral a entender este tema y lo conectamos, como ahorita lo estoy haciendo, con nuestro presente, vamos a poder hilar varias cosas y de esta manera va a ser más efectivo su aprendizaje. ¿Sale? De cualquier manera, si tienen dudas, por favor, háganmelas saber, también sus inquietudes. Y a manera de complemento, es algo que no debo de recomendar, pero bueno, en vista de lo que va a venir el examen, chequen una lista de YouTube de un canal que se llama Clio TV y ahí tiene una lista de reproducción, si quieren ahorita se las paso acabando la clase, que se llama Los Sexenios. Ahí sí es en 4 minutos los principales eventos desde Manuel, no, creo que es desde Lázaro Cárdenas hasta, no sé si abarca hasta Peña Nieto, pero sí es. Eso a manera de complemento, ¿sale? Reitero, yo les invito a que nos vayamos hacia la parte estructural, luego lo económico y luego ya de ahí las particularidades políticas y sociales. Siento yo más comprensible, ¿vale? Y en esta época del 40 al 52 vamos a tener lo que se conoce como la sustitución de importaciones. Acuérdense que aquí estamos en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo se está agarrando del chongo. También hay que retomar los antecedentes económicos de México. México, después de la Revolución Mexicana, va a afincar su economía a la exportación de productos agropecuarios y la explotación de sus recursos mineros. Es algo que se mantiene hasta ahora. En esa época había sido por medio de empresas extranjeras, hasta que llega Cárdenas y las nacionaliza. Y aunque Cárdenas sienta las bases de una industrialización, todavía no da ese paso a cambiar a una economía manufacturera. Sienta las bases, pero no le toca. Ahora, México se mantenía en ese estado, pero la Segunda Guerra Mundial lo va a obligar a cambiar de dinámica económica. La razón es que el principal proveedor de bienes manufacturados del país, que son los Estados Unidos, no va a poder satisfacer las demandas de la economía mexicana. La razón, toda su estructura está encaminada a producir bienes de guerra. ¿Ok? Entonces, no se podía ir a ningún otro país porque todos se estaban agarrando a balazos. Por lo que Manuel Ávila Camacho determina que es necesario que México produzca esos bienes. Y a eso se le conoce como sustitución de importaciones. La idea es que México no quede desprovisto de esos productos. Y por consiguiente, la faceta económica va a cambiar, va a empezar a crecer. Esta idea de la sustitución de importaciones va a abarcar tanto el gobierno de Manuel Ávila Camacho como de su sucesor Miguel Alemán Valdés. ¿Dudas hasta aquí? No. No, todo bien. Vale. Reitero, si por ahí hay una palabra que no me comprendieron o que les queda ahí medio difícil de entender, háganmelo saber y pues bueno, le damos una repasada. No hay Yo problema. la verdad sí, o sea, le estoy entendiendo más o menos, no de todo. Es que, o sea, me estoy como confundiendo en las cosas. A ver, dime en qué, Fernanda. Pues en este tema que está explicando, Sí, pero ¿qué en concreto? ¿Qué es lo que te causa ruido? ¿O en dónde te me estás perdiendo? en lo que dice dentro de este contexto, México constituyó los productos que se provenían del exterior, o sea, como que en eso, Ah, ok. y lo que explicó el último. Ok, bueno. Eso se refiere al momento en que
por la entrada de Estados Unidos a la guerra. Los Estados Unidos es el principal proveedor de bienes manufacturados al país. A raíz de la entrada de esa nación al conflicto, México va a tener que industrializarse para satisfacer la demanda de esas mercancías. No se podía llegar a un acuerdo con otra potencia industrializada porque todas estaban enfrentándose en la Segunda Guerra Mundial. Por eso se apeló al crecimiento de la industria nacional y eso va a involucrar un crecimiento económico. ¿Ok? Sí, ya, gracias. Ya más Ok, claro. perfecto, muy bien. Vámonos con lo que sigue. Entonces estamos en un periodo en el que comenzamos a observar pues una bonanza económica. Ahora, en este encuadre, ¿qué está pasando? Bien, entre 1940 y 1946 van a suceder cosas muy importantes. Una de ellas va a ser la continuación en las campañas nacionales de alfabetización. El Estado mexicano aquí está muy interesado en que la población mexicana sepa leer y escribir. Una, como una especie de cumplimiento de la promesa revolucionaria de la educación. Y dos, para tener una mano de obra más preparada que le va a llevar a tener mejores resultados en este proceso de industrialización. ¿Sale? Se combinan ambas cosas. Todavía aquí tenemos un alto porcentaje de analfabetas, alrededor del 46%. Y eso que con Vasconcelos, como secretaria de Educación en los 20 y más adelante con Cárdenas, teniendo a gente muy importante como Nicolás Bassols y también como Moisés Sáenz, como secretarios de Educación, pues la cosa se había mejorado, pero no era suficiente. Así es que ahí se le van a seguir echando ganas a ese punto. Reitero, debido a los cambios económicos que está teniendo el país, vamos a observar un proyecto de industrialización, además de que se les van a dar créditos e insumos a favor de la clase empresarial. Manuel Ávila Camacho va a ser un presidente que se va a destacar por apoyar a la industria y a los empresarios nacionales. Va a estar más cercano a la burguesía que a las clases populares. Ahí tenemos una diferencia respecto a Cárdenas. Cárdenas es a la inversa, más con la gente y, reitero, Jocelyn lo puso muy bien la sesión pasada, menos con los empresarios. ¿Sale? A pesar de que es está más cargado hacia la derecha, el gobierno de Ávila Camacho no va a dejar de lado proyectos sociales. Así es que vemos aquí la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde van a sobresalir unidades especializadas como el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de Pediatría. También vamos a tener lo que es la transformación del Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana al PRI. Esto ocurre en 1946. Todavía le toca a Manuel Ávila Camacho eso. Y la bonanza económica va a permitir la reducción de la deuda externa hasta un 90%. Algo muy importante es la Segunda Guerra Mundial. Eso va a incidir enormemente en México porque le va a permitir al gobierno enfocar sus esfuerzos en una integración, en una unidad nacional. Entonces, eso va a conllevar a reforzar el nacionalismo, pero al mismo tiempo a evitar que cualquier disidencia fragmente a la sociedad mexicana. Y aquí va parejo, tanto a la conservadora del país, como a, por ejemplo, estos líderes campesinos y estos obreros que no están muy de acuerdo en que se corporativiza así la sociedad y pues son potenciales críticos del gobierno. La Segunda Guerra Mundial, a través de la unidad nacional, impide que se le cuestione al Estado. Así es que de alguna forma legitima su poder. Y hablando de
México y su papel en la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a observar que se va a alinear del lado de los aliados. El motivo del ingreso del país al conflicto fue el hundimiento de 2 barcos petroleros, el Faja de Oro y el Potrero de Llano, por submarinos alemanes. Esto va a ocurrir en 1942. Anteriormente a ello, México estaba en una posición neutral, pero siempre abierta a defender los derechos humanos. Eso es lo que durante mucho tiempo distinguió a la diplomacia mexicana. Y que bueno, en los gobiernos de el PRI de los 90s y del PAN de los 2000s, pues no, se perdió. ¿Sale? Ahora, ¿cómo México se va a involucrar en la guerra? Va a ser en 2 ámbitos. Uno, en el militar, aunque no va a ser tan visible, va a mandar la Fuerza Expedicionaria Aérea, que es el Escuadrón 201, al frente del Pacífico. Va a ser un escuadrón de aviación de combate que va a ser utilizado para misiones de exploración. La historia del 201 es muy interesante, pero va a ser más destacada el papel del país en el ámbito económico. El petróleo mexicano y otras materias primas van a mover el esfuerzo armado de los aliados. El petróleo mexicano es importantísimo, por ejemplo, para desarrollar el día D. Acuérdense de eso que vimos en Segunda Guerra Mundial. Y no solamente ahí se va a centrar la participación del país. Va a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, que se llama el Programa de los Braceros, que va a incentivar que los campesinos migren al norte para poder satisfacer la demanda de fuerza de trabajo de nuestro vecino. Ustedes recordarán que la mayoría de los varones van a ser reclutados, entonces eso deja un déficit de mano de obra, las mujeres aquí van a entrar al quite, por eso las 2 guerras mundiales son imprescindibles para entender el desarrollo del feminismo, pero no son suficientes, no son tantas chicas como para mantener las fábricas activas. Y aquí es en donde entra esta fuerza de trabajo migrante que se va a hacer cargo de los campos de California, de las fábricas. O sea, ¿quién sabe qué hubiera pasado si los Estados Unidos no hubiesen llegado a ese acuerdo con México? Entonces, estos eventos nos están indicando que los mexicanos con los estadounidenses están teniendo un periodo de buena vecindad. Y así se le va a llamar a esas políticas externas. Y como ya lo comenté antes, pues gracias al conflicto, México va a empezar a crecer económicamente. ¿Sale? No es ya gratis entonces que durante este periodo, por ejemplo, en el área cultural, se desarrollen películas que tengan esta tendencia nacionalista. Ya tenemos un antecedente vámonos con Pancho Villa y con el Cementerio de las Águilas durante la época de Cárdenas, pero ya aquí tenemos otras cintas con un discurso más de integrar y de sentirte orgulloso de que eres México. Se me viene a la mente, de bote pronto, El Rayo del Sur, que es una película centrada sobre la figura de Morelos. Por ahí tenemos también La Virgen que forjó una patria. Es un periodo en donde se filman muchas películas históricas. Y ya en otros géneros, por ejemplo en la comedia, tenemos Un día con el diablo de Cantinflas, en donde el escenario es de que él está peleando contra los japoneses, ahí supuestamente lo matan, y bueno, inicia todo un periplo. Está bastante interesante esa película. Si ustedes analizan el discurso de lo que nos hacen, de lo que nos brindan, perdón, estos films, nos están indicando de un México integrado, un México unificado. Aunque también eso implica considerar algunos bemoles. Uno de ellos es que el proceso de democratización realmente se estanca, se está fortaleciendo el Estado, está empezando a tener una hegemonía mayor de lo que se esperaba. Otro tanto va a suceder con las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas van a quedar marginadas si no se integraban a esta idea de lo que era México. ¿Sale? Otra vez esa eterna premisa de que ellos representan el atraso si no se
adecuaban a esta identidad nacional. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna duda. Ok. Las demás chicas, aprovechando que somos poquitos. No, todo claro. Vientos. Sí, claro. Perfecto. Entonces vámonos con lo que sigue. Bien, pasando a la Segunda Guerra Mundial, los especialistas pensaban que el país iba a entrar a una época de declive económico. Pero resulta que no fue así. Se mantuvo. Entonces dijeron, bueno, no es de extrañar, todavía se sienten los efectos del conflicto y pues México tiene como que su última etapa de vacas gordas, ¿no? Entonces ahí entra el gobierno de Miguel Alemán Valdés, un presidente que va a destacar por ser el primer mandatario civil de la historia contemporánea del país. Anteriormente a él van a ser todos militares. Él rompe esa tradición, su oficio es ser abogado. Anteriormente llegó a ser gobernador de Veracruz y por supuesto que él era el tapado. Ya él era el sucesor directo de Manuel Ávila Camacho. Él lo eligió mediante el dedazo, que es una costumbre muy linda que tenían los presidentes en turno de elegir a su sucesor. Por eso les digo, democracia no lo hubo. Ahora, ¿qué ocurrió en este gobierno? Bueno, se van a seguir construyendo presas hidráulicas, carreteras y sistemas de irrigación. O sea, estamos observando que México se está modernizando económicamente. A diferencia de lo que todavía se veía con Manuel Ávila Camacho, que de alguna manera beneficiaba al campesinado mexicano, en menor medida que Cárdenas, pero todavía llegó a poner un poco de atención. Miguel Alemán Valdés no. La apuesta a que el campo sea activo va a ser a través de la inversión privada, lo cual va a implicar que reformara el artículo 27 a favor de los latifundistas. O sea, esta incipiente clase empresarial mexicana que poco a poco está recuperando privilegios que perdió por la revolución y sobre todo por las reformas sociales de Cárdenas. Así es que el proyecto que tenía el Tata de que el campo sea activo a partir de propiedades comunales, por así decirlo, y en el cual los latifundios no se creyeran, pues bueno, con Miguel Alemán Valdés va a tener una herida de muerte. Tampoco ya va a disminuir el número de repartos agrarios. Es más, si con Ávila Camacho bajó, Miguel Alemán Valdés no va a tener ningún tipo de interés en ampliar la reforma agraria. Entre otras cosas, va a fundar el Banco Nacional del Monte de Piedad, que esa es una institución muy, muy famosa. Vamos a tener Petroquímica Nacional, que es un complemento de Pemex, Constructora Nacional de Carros Ferrocarrileros, Diesel Nacional, Patronato del Ahorro Nacional. Y todas estas medidas que, si se dan cuenta, están favoreciendo el desarrollo del estado de bienestar en el país, van a ser conocidas como el crecimiento desde adentro. O sea que aquí lo que se le está apostando es que México crezca a partir del capital nacional, a partir de las empresas mexicanas. ¿Va? Y que en la medida de lo posible se consumieran productos hechos en México. Y esa es una continuidad que vamos a tener hasta 1982. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? ¿Correcto? Sí. Vale. Bueno. Posterior al gobierno de Miguel Alemán Valdés, por cierto, este señor funda Ciudad Universitaria en el 52. Él la inaugura y todo. Tenía su estatua enfrente de la rectoría, pero la volaron en el movimiento del 68. Bueno, después de su gobierno, donde también se crean telesistemas mexicanos y se amplía la corrupción, pues
todo el mundo pensaba de que, no, ahora sí ya México va a entrar en una debacle económica, ya se acabaron los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pues ya fue. Y sí, hubo una crisis en el 47, pero resulta que no. En términos concretos, no solamente no se mantiene, sino que además va a crecer a un nivel brutal. Y a eso se le va a conocer como el desarrollo estabilizador. En él, la economía mexicana va a tener un alto rendimiento económico que se va a visualizar en un crecimiento de producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. O sea, la economía está de lo más fregona. Aquí también se va a destacar que la política en términos monetarios y fiscales va a ser ortodoxa, se va a apoyar a la actividad petrolera, también a la industria manufacturera, se van a mejorar los servicios de salud y de educación, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la UNAM paulatinamente van a ir creciendo. Bueno, la UNAM no tanto, eso, o sea, hasta los 70s. La inflación se va a mantener por debajo del 3%, y va a haber un acuerdo entre economías latinoamericanas bajo el liderazgo de Estados Unidos, la Alianza por el Progreso. ¿Sale? Aquí el Producto Interno Bruto va a crecer hasta un 8%. Había dinero. Y sí, se reconoce que va a haber movilidad social, va a haber un aumento de las clases medias, pero, reitero, eso no quiere decir que incluso la mayoría de la población les vaya a ir bien. Al contrario, estamos viendo, por ejemplo, casos en donde se comienzan a ver de poco en poco los famosos círculos de la miseria. Desde el cine, por ejemplo, podemos hacer 2 lecturas al respecto. Por ahí chequen bajo esta óptica de la historia Los Olvidados. Es una película del cine de oro mexicano muy famosa, bastante polémica porque cuestionaba el desarrollo de este periodo. Porque el Estado se llenaba la boca de decir, vamos bien, miren, la economía alcanza, ya todo el mundo tiene para esto. Y esa película de Los Olvidados dice, no, hay un importante sector de la población que se mantiene en la miseria. Y es una miseria urbana. Y la película realmente es cruda, es garrafal. Otra, aunque es más dramática, sería Pepe el Toro. Esta saga de Nosotros los Pobres, que seguramente sus mamás y hasta sus abuelitas, pues bueno, les encantaba. Y que pues visualiza Las de Cantinflas también, ¿no, profe? Ándale, desde esa lectura sí, ahí entra Cantinflas. ¿Sí? Sí. También Cantinflas, una que otra de Tintán, aboga por eso. O sea, son películas que bajita la mano nos están indicando de, güey, no todo es crecimiento económico, no todos les va a ir bien. Hay mucha gente que vive en la miseria. Y eso es, digamos, uno de los desafíos a esta imagen tradicional que se tiene que entre el 46 y el 70, 76, pues México estaba súper bien y a todos los iba de maravilla. Y que desafortunadamente se ha utilizado esa etapa histórica para usos proselitistas. Y ya cuando uno se pone a investigar bien dice, pues sí, la verdad es que sí creció, pero hay una serie de medidas que nos lleva a ver que la desigualdad social ahí estuvo, latente, ¿no? Y yo no sé qué, ¿y qué onda con todo ese dinero? Pero bueno, así de contrastante es nuestra historia. El desarrollo estabilizador va a abarcar, vamos a dividirlo en 3 periodos. La primera etapa del desarrollo estabilizador va a ser conocida como el Milagro Mexicano y va a abarcar a los Adolfos, Ruiz Cortines y López Mateos. Ay, no me aparecen aquí. No me aparece Adolfo Ruiz Cortines, me aparece López Mateos. Luego, el punto más alto, tanto de el superávit económico que se estaba dando, pero como también de la parte del autoritarismo estatal, va a ser con Gustavo Díaz Ordaz.
sea, durante su gobierno es el mayor índice de estabilidad económica y social que pudo haber estado, pero al mismo tiempo muestra las primeras señales de decadencia y por supuesto que la idea de represión, que bueno, es lo que va a hacer famoso a este presidente. Miren nada más, es este, el más feo de todos. El gobierno de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz podríamos decir que es propiamente el desarrollo estabilizador. Del Ruiz Cortines es el milagro mexicano. Luego, como también estamos empezando a ver las primeras fallas de este sistema, a Alicia Echeverría Álvarez se le ocurre un ajuste que va a ser conocido como modelo compartido o desarrollo compartido. Cualquiera de las dos cosas así las pueden encontrar. Y el desarrollo compartido va a integrar no solamente su gobierno, sino el de López Portillo. El modelo compartido es la última etapa del desarrollo estabilizador y del estado de bienestar en México. Y ahí es en donde se ven más claras las señales de que eso ya está chupando faros, de que el modelo está llegando a su límite y que cada vez están habiendo mayores problemas para distribuir la riqueza. Y que el Estado, en aras de ser un sabelotodo y al momento de intervenir, pues hace una tontera sobre otra. Es que recapitulando, el desarrollo estabilizador es este periodo en donde aparentemente va bien. Tenemos propiamente tres fases. El milagro mexicano con Ruiz Cortines, el desarrollo estabilizador con López Mateos y Díaz Ordaz, y el modelo compartido. Después del gobierno de López Portillo, que bueno, es un dolor de jaqueque este señor, vamos a trascender hacia lo que es el ámbito del México neoliberal, que es lo que veremos el siguiente miércoles. ¿Hasta aquí hay alguna duda en cuanto a la periodización? Profe, y bueno, ¿qué es el modelo compartido? Eso lo vamos a ir viendo ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Ah, ok. Es un tipo de Sí, está economía bien. mixta, en donde lo que se pretende es que el Estado mexicano intervenga en la economía y a cambio las empresas empleen a la gente y suban los salarios. Ya vamos a entrar más en detalle al respecto. Gracias. De nada. Bien. Un poco centrándonos en el milagro mexicano, es el periodo en el que la economía mexicana va a empezar a despuntar. ¿Sale? En esta época, que va del 52 al 58, va a consolidar sus modificaciones hacia una industrialización basada en el impulso del consumo de los productos nacionales. También va a destacar la fuerte intervención del Estado en los asuntos financieros y su férreo control en los ámbitos políticos, sociales y culturales. ¿Sale? Tenemos los antecedentes del milagro mexicano con este señor, que es Miguel Alemán Valdés, pero es el con Ruiz Cortines donde se va a notar con mayor fuerza, donde oficialmente se va a dar. ¿Sale? Este señor con cara de Frankenstein es Adolfo Ruiz Cortines. ¿Qué va a ocurrir en ese periodo? No solamente aquí me estoy enfocando en milagro mexicano, sino propiamente en Voto femenino. Ah, mira, pero hasta lo dijiste con ganas. Muy bien. A ver, Fer, ¿en qué año? Ya que andas toda animada por lo del voto femenino. Fer. Bueno, ya. Se le bajó el ánimo. Pero eso ocurrió en 1953, 53, ¿no, profe? Bueno, creo que es. Correcto.
El 17, no sé si es de marzo, pero no me acuerdo si es de marzo o octubre. En marzo del 73. Del 53. No, 53. Ay, disculpe. No te preocupes. Sí, efectivamente. Y bueno, esto va a darse a partir de dos cosas. La primera de ellas es la presión de los movimientos feministas para que las mujeres tengan derechos políticos íntegros, no sean consideradas como habitantes de segunda clase. Y la otra también es plan con maña, que eso es algo muy casual que ocurre, y es el hecho de que el PRI quería expandir el número de sus votantes. Pero bueno, es una conquista ganada por el hecho de ir presionando de forma constante a lo largo de los años por este reconocimiento de la mujer como una figura activa en nuestra sociedad. Y eso es un logro en una sociedad tan tradicional y conservadora como la nuestra. De verdad es algo que yo aplaudo mucho. Aunque bueno, no se escapa de abusos de parte del aparato estatal. Bueno, además de ello, tenemos la creación de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Esto ocurre en el gobierno de Adolfo López Mateos, quien por cierto, mi abuelita conoció a este señor. Ella era enfermera militar en estos años y pues que le toca conocer en el en el elevador del hospital a Adolfo López Mateos. Le decían Adolfo López Paseos porque además se la pasaba viajando. Bueno, además de esto vamos a tener la modificación del artículo 123 para crear el reparto de utilidades. Un derecho laboral que hoy es una especie en peligro de extinción. Vamos a tener los primeros acuerdos comerciales de la historia contemporánea de México con Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Antes de que se me olvide, ¿qué está sucediendo en el ámbito internacional? ¿Qué está ocurriendo en los años 50, allá afuera? Vamos a ver los que estuvieron conmigo en Historia Universal, qué tan fresco tienen las clases. Y ya se me fue Angie. ¿Qué ocurre entre el 45 y el 91, chicas? Y llega a ser pregunta de examen. Fue la Guerra Fría, ¿no, profe? Correcto, Lo del muy bloque bien. capitalista y todo eso. Muy bien. Estás en lo correcto. Perfecto. Perfecto. Sí, es la Guerra Fría. ¿Sale? Entonces es algo que nos va a llevar a entender que pues el país se va a orientar hacia el bloque capitalista, aunque va a ser neutral. Como que yo no me meto, pero yo estoy del lado de los Estados Unidos. Y pues eso va a favorecer la economía, porque es lo que le va a permitir firmar estos acuerdos comerciales. También en el 61, con López Paseos, se va a dar la devolución del chamizal. El chamizal es un territorio que pertenecía a Chihuahua, pero que en un cambio del curso del río Bravo quedó del lado de Estados Unidos. Y en el 61, la diplomacia mexicana pudo recuperar este territorio. Y también, por estas fechas, se va a nacionalizar la industria eléctrica. Ya en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tenemos la creación del sistema colectivo Metro. Las primeras líneas que se inauguran es la línea 1 y la línea 2. A ver, gente de la capital, ubiquen la línea 1. Es la de Observatorio Pantitlán, la rosa. Exactamente.
Dato cultural, originalmente esta línea llegaba de Insurgentes a... ¿Cómo se llama esta estación? Es una antes de Tacubaya. Y con el paso del tiempo se fue expandiendo hasta hacer la monstruosidad que es hoy. Es grande esa línea. Y una de las más concurridas. Chicas, ¿quién de aquí viene de fuera? ¿Quién de aquí no es de la capital? ¿Quién de aquí es cuata de la provincia? ¿A poco todos son de la Capirucha? Bueno, este consejo va para ambos. Tanto para gente que vive en la capital como para las chicas que vienen de fuera. Y es, aprendan a manejar el metro. Tiene sus propios ritmos, tienen sus propios horarios y la línea 1 es de las más difíciles. ¿Quieren un turismo extremo? Visiten de esa línea a las 6 de la tarde, pero yendo de oeste a este, es decir, de Observatorio a Pantitlán. Y es una experiencia muy interesante. Citando a un cantautor de la época llamado Chava Flores, en un hormiguero no se ve tanto animal, sin ofender a las hormigas. Es que está brutal, brutal. Y bueno, la línea 2 es la que va de Tasqueña hasta... Cuatro Caminos. Muy bien. Creo que a Fer le gusta mucho el metro. Pues lo ocupo mucho, pero al principio me perdía. Sí, suele ser suele pasar. Tiene sus cosas interesantes el metro. Dato cultural, cuando se funda, se va a extender hasta el metro Panteones. Ya con el paso del tiempo, se fueron incluyendo las otras, hasta llegar a Cuatro Caminos. De hecho, cuentan las malas lenguas que entre la penúltima estación y Cuatro Caminos hay una estación intermedia que no está abierta, que es exclusiva del ejército, que va directo al campo militar número 1. Tan interesante. Y si alguna vez han viajado por ahí, fíjense, y ese tramo es mucho más largo de que los demás. Interesante. Bueno, vámonos con lo que sigue. Se va a dar un mayor apoyo al sector privado nacional. Desafortunadamente, esta problemática de la corrupción va a ampliarse y con ello también el autoritarismo del Estado. Tanto con el gobierno de López Mateos, pero sobre todo con el de Gustavo Díaz Ordaz, el Estado mexicano actúa como un papá impositivo y dominante. No reconoce un no. Entonces, eso conlleva que esas disidencias que no están de acuerdo con algunas reglas del juego, pues sientan el rigor de la ley. Aquí va a comenzar a cobrar fama los granaderos. Pero bueno, como les decía, es un periodo de mucho crecimiento económico y por consiguiente aumenta la clase media. Un símbolo de este crecimiento van a ser la construcción de los multinacionales. Esa era algo que ya se había dado desde Miguel Alemán Valdés, pero que va a ser muy concurrido durante el periodo de López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ahí chequen el edificio Juárez, la unidad de Independencia que está en San Jerónimo. Me parece que por ahí también está el multifamiliar Miguel Alemán Valdés, que está fuera del metro 20 de noviembre. Y creo que el Morelos. También algo muy importante es que ciudades como el Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, van a cambiar su faceta, van a expandirse, van a modernizarse. No solamente es por la construcción de nuevos proyectos urbanos,
perdón por ser geocentrista, no conozco muy bien los otros casos, pero voy a hablarles de la Ciudad de México. Durante el periodo de gobierno de Díaz Ordaz, además de los metros, se construye el periférico. ¿Sale? Y crecen más colonias. No solamente es eso, también está por ahí el viaducto Miguel Alemán, viaducto La Piedad. Hacen muchas obras públicas, lo cual involucra también que los pocos ríos que todavía estaban al aire libre, a cielo abierto, pues entuben. Y esos ríos se volvieron avenidas y calzadas. Ujú. Durante ese sexenio, sí, Fernanda. Ahora, todo esto también responde a que entran nuevas oleadas migratorias a estos entornos urbanos, y la razón es porque también se amplían los parques industriales, o sea, se requiere mano de obra. No sé si por aquí tenga casos de ese estilo, pero en este punto es más fácil ver cómo la historia de nuestro país se conecta con la historia familiar. En mi caso no aplica porque ni mis padres ni mis abuelos migraron a la capital, ellos son originarios de aquí. La migración la tengo con mis bisabuelos, pero eso ya responde a un periodo histórico muy anterior, en las primeras 2 décadas del siglo XX. Pero no sé si ya en estas fechas, por ejemplo, sus abuelos hayan migrado de sus lugares de origen a la capital. ¿Quién de aquí tiene abuelitos que nacieron en provincia? Yo. ¿Quién más? Yo también. Yo también. Luz. Y bueno, ¿todavía viven sus abuelitos? Sí. Sí. ¿Y les han preguntado por qué emigraron del pueblo a la capirucha? Sí. Yo sí. A ver, me gustaría escuchar sus historias. ¿Quién nos quiere compartir esas historias tan lindas? Bueno, en Yo. el caso de mi... Cabello. A ver, bueno, acuérdense que si quieren todos hablar al mismo tiempo no nos entendemos, entonces alcen la manita, ¿vale? Ok, Fer, adelante. No, pero primero la chica que iba a hablar, por eso dije después de que Cabello. Ok, bueno, No me acuerdo quién Estefanía, iba a hablar. vas. Creo que hasta Bueno, Estefanía, vas. en el caso de mi abuelita fue porque mi abuelo era de aquí, de la Ciudad de México. Ujú. Cuando se casó, se vino a vivir para acá. Órale, ¿y en dónde se conocieron? ¿De dónde era mi abuelita? Mi abuelita era de Puebla. O sea que tu abuelito fue a Puebla, conoció a tu abuelita y después tu abuelita se vino acá a la capital. Sí, más o Órale. menos. Mira, es una linda historia de amor. Ok, muy bien. Fer, Mi abuelita nació en Guanajuato, pero no en Guanajuato, en el centro, o sea, nació en un pueblo que se llama Potrerillos del Río Guanajuato, que está cerca de Michoacán. O sea, entonces mi abuelita se vino a los 14 años a estudiar porque, pues, ella siempre le ha gustado mucho la escuela, y entró aquí a la prepa 6. Ella y mi abuelo estuvieron en la prepa 6, los dos, pero mi abuelita me contó que mi wow. abuelo era porro. Entonces, pues la defendió de los porros y a sus amigos, pues mi abuela siempre ha sido como muy matadita de la escuela y todo, le gusta mucho todo, en especial las matemáticas. Entonces, dice que su familia vivía en Coyoacán, pero eran unas tías y no era su casa. Entonces le dijo que, pues la embarazó, se casaron, tuvieron un hijo, bueno, una hija, que es mi mamá, y ya de ahí mi abuelita, bueno, mi abuelo
Mi abuela sí estudió, sí acabó la escuela en economista, mi abuelo se casó, pero pues no acabó, y mi abuela lo zafó de los porros y lo metió al correo donde trabajaron los dos, y así se casaron y se conocieron, pero mi abuela es de Guanajuato, de Potrerillos del Río Guanajuato. Órale, oye, eso está también muy, muy interesante. Vas, Luz. Ah, sí, bueno, pues mis dos abuelitos no son de tan lejos, son de aquí de Hidalgo, pero esta historia siempre la contaba mi abuelito. Se supone que, bueno, no se supone, mi abuelito era mayor que mi abuelita, no me acuerdo bien por cuántos años, pero mi abuelito se robó a mi abuelita y como mi abuelito tenía ya problemas con ciertas personas de ahí, no pudo seguir viviendo ahí porque pues eran como que muchas amenazas y así, entonces decidieron venirse para acá. Entonces, hasta que mi abuelito murió, mi abuelita pudo regresar y visitar a los pocos familiares que le quedaban. Órale, eso también está muy, muy bueno. ¿Alguien más quiera contarnos esas historias tan lindas para que vean que la historia no es tan apretada ni tan burda y que mucho de nuestro en particular se conecta con el desarrollo histórico del país? Pues yo creo que además de las experiencias sentimentales que me acaban de contar, una razón por la que sus abuelos y otros tantos que vinieron a la capital es para mejorar su condición de vida. Y eso, les digo, responde a dos circunstancias. La primera de ellas es que con esta industrialización del país pues, se requerían de más obreros. En el caso de la abuelita de Fernanda me parece algo muy interesante porque en aquella época con acabar la primaria, incluso la secundaria, a fuerza de mucho trabajo podías ascender. El hermano mayor de mi abuelita, ese señor empezó como mazacuatero, que eran los que abrían los hoyos en la industria, en la Comisión Federal de Electricidad para poner los postes. O sea, ni siquiera electricista ni albañil. Lo más bajo de lo más bajo. Y él creo que nada más acabó hasta segundo de primaria. Pero con los años de servicio que estuvo en Comisión Federal, pudo acceder hasta ser jefe de cuadrilla. Era algo muy, muy interesante porque priorizaban más el que supieras hacer las cosas a incluso el papelito. Habla mi abuelito, por ejemplo, él iba a tener la posibilidad de estudiar en Prepa 1, ahí en San Ildefonso, fíjense. Pero bueno, por circunstancias de la vida y también por una falta de interés, no logró hacerlo. Sin embargo, él desde los 8 años le interesó la mecánica industrial y fue también, como muchos de su generación, obrero a muy joven edad. Entonces ya cuando, por ejemplo, tuvo familia, le decían ingeniero, porque a partir de la experiencia él supo hacer muchas cosas. De hecho, él estuvo en los 70s en la construcción de la presa de Chicoacén y les digo, sin tener un título, nada por el estilo, llegó incluso a dar clase por un tiempo muy corto en un taller en las secundarias técnicas, que eso también es muy interesante. En este periodo las secundarias técnicas tenían dentro de su formación esa materia que era el taller, que bueno, tal vez también yo lo llegué a tener y seguramente ustedes, porque no se ha reformado esa manera de, bueno, esa parte de la educación básica, pero la idea es de que el alumno tuviera tablas para poder mantenerse e incluso sostenerse mientras estudia la preparatoria. Que reitero, viene ahí la parte de la calidad, ¿no? Y mi abuelito fue de esos profes que les enseñaban, él creo que era de electricidad, estuvo en electricidad, y era autodidacta, entonces era una época en la que no se priorizaba tanto los certificados, sino en el que pudieras hacer. Y como el país estaba creciendo, pues jalaba mucha mano de obra. Y el segundo motivo del por qué un montón de gente migró del pueblo a la ciudad
es por debilitamiento del agro mexicano. Desde Miguel Alemán Valdés, pero con mayor fuerza con los Adolfos, tanto Ruiz Cortines como López Mateos, se le apuesta más a la industria manufacturera y paulatinamente el campo fue quedando relegado. Entonces eso hizo que mantener el ranchito familiar, las parcelas, los terrenos, pues no fueran sostenibles. Y eso conllevó a que mucha gente vendieran esas propiedades y se vinieran a la capital. Algunos llegaron a tener éxito y les fue bien, otros pues desafortunadamente no fue así. Pero eso habla de los cambios que está teniendo México. También como por ahí Fer lo llegó a platicar, pues tenemos el desarrollo de las Olimpiadas. Recordemos que con Adolfo López Mateos va a ser elegido el país para hacerlo, pero es con Díaz Ordaz cuando se desarrollan el 12 de octubre del 68, 10 días después del fatídico 2 de octubre, y eso también nos llega a entender un poco por qué el Estado mexicano fue tan represivo con el movimiento estudiantil. Y uno de los elementos es para mostrar al mundo que México no tiene problemas, México está bien. ¿Sale? Y en ese mismo tenor de los acontecimientos, en el 70, se desarrolla el primer mundial que se efectúa en el país. México ha sido 2 veces sede del mundial para quien le gusta el fútbol soccer. El primero de ellos fue en el 70 y el segundo en el 86. ¿Dudas en cuanto a los acontecimientos más importantes de este periodo? No. ¿No? Ahora vámonos hacia lo que es el 68, que eso es algo que también llega a llamar mucha atención. Bueno, antes de eso, también entre el 52 y el 70, vemos algunos eventos que nos están indicando que pues no todos están de acuerdo con este modelo tan autoritario y tan paternalista. Y comienzan a ver disidencias que van a ser reprimidas con el ejercicio de la fuerza pública. Les digo, en esta época los granaderos empiezan a cobrar fama. El primer desafío que va a tener el Estado mexicano va a ser en 1958-59 con la huelga de los ferrocarrileros, dirigida por Demetrio Vallejo. La razón de este descontento es porque la CTM, que es un perro fiel del gobierno, es prácticamente dominada a todos los sindicatos. Y este sector de trabajadores pues quería tener una autonomía, una democracia sindical. Acabó mal. Demetrio Vallejo acabó en la cárcel por muchos, muchos años. Antes, una de las cárceles más temidas era el Palacio de Lecumberri, que había sido, por cierto, construido por Porfirio Díaz. Hoy es la sede del Archivo General de la Nación. Pero era tan temido que le llamaban el Palacio Negro. Luego de los ferrocarrileros tenemos, esto es algo clásico, la huelga de los maestros normalistas en el 61. Una de las profesiones que más ha sido exigida, pero al mismo tiempo golpeada y marginada en el país, la de los profesores. Y en el 61, pues estalló una huelga porque no había insumos y porque el sindicato se hacía baboso. Acabó también en balazos. Luego tenemos el asesinato del campesino Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo fue un dirigente agrícola mexicano que vio las injusticias que se desarrollaban y que por los 1001 medios posibles intentó frenar ese problema. Eso involucraba a oponerse al gobierno. Llegó a ser líder del primer grupo guerrillero de nuestra historia contemporánea y al final, y a traición, Adolfo López Mateos lo manda a matar junto con toda su familia en Xochicalco. Y aquí los tenemos muy abrazados en la foto. Luego tenemos la huelga de los médicos, que también acaba a macanazos. Otra de las profesiones que han sido sobreexigidas, aunque bueno, tienen un poquito más de reconocimiento que ser maestro. Tenemos la manifestación del Instituto Politécnico
en el 66, o sea, 2 años antes que la del 68. Y pues bueno, todas acabaron a golpes y muchos encarcelados. El desafío más significativo de esto es el que se desarrolla en 1968. El 68 cobra importancia porque es un movimiento en donde no solamente involucra a los estudiantes, sino que se va a extender por otros colectivos de la población: médicos, enfermeras, ferrocarrileros, amas de casa. Eso nos indica que la sociedad civil quiere quitarse de este yugo que representaba un Estado que no la dejaba ser. Interesante del asunto es que el protagonismo pues, fue por los jóvenes, y los jóvenes fueron, sobre todo los de la clase media, uno de los principales beneficiarios del estado de bienestar en el país. También el 68 cobra fama porque es una iniciativa que impulsaba el proceso de democratización de México y el reconocimiento de derechos individuales. Aquí cabe señalar que el 68 no planteaba una revolución como tal, sino simplemente el respeto a las garantías individuales que estaban en la Constitución. O sea que pedían que se respetaran las leyes que aparentemente el gobierno ocupaba para justificarse y legitimarse. Esto no quiere decir que el CGH, Consejo Nacional de Huelga, que así se llamó el órgano rector del movimiento, pues no tuviera en su seno elementos más radicales. Recordemos que en esta época de los 60s, o bueno, no muy lejanos en el tiempo, tenemos a Che Guevara combatiendo en Bolivia, donde desafortunadamente lo matan. La revolución cubana era un ejemplo muy importante. También por ahí hay disidencias civiles y sociales a lo largo de América Latina. O sea, es un periodo muy, muy interesante y muy bonito que vemos en 1968. ¿Sale? Y bueno, ya ustedes que recordarán que todo va a empezar por un enfrentamiento entre la Vocacional 2 y el 5 del preparatorio del Politécnico con estudiantes de la preparatoria particular Isaac Ochoa Arena, que incorpora la UNAM. La gresca llega a ser tan amplia que los granaderos entran, disuelven el conflicto, llevan a todo el mundo al bote y eso genera una propuesta. La situación se vuelve cada vez más grave, dado que entran otras escuelas. El gobierno de Díaz Ordaz es poco sensible ante la situación y con una demostración de fuerza, pues van a haber diferentes actos de represión. La que se da en el 31 de agosto, también se dan otros hitos como la Marcha del Silencio, 300,000 personas marchando en silencio absoluto hacia la plancha del Zócalo. Imagínense el impacto que involucra esa iniciativa. No ha habido otra marcha que tuviera esas características. Y bueno, lo más remembrado de esto es que es esta congregación que se da el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en donde desafortunadamente se da la matanza de estudiantes. Algunos dicen que son 300 los muertos, aunque el gobierno siempre ha declarado que son 20 o 30. Y pero bueno, no hay una fecha concreta. Las estimaciones entre fallecidos, heridos y desaparecidos están entre 300 y 3,000. O sea que en el peor de los casos, 1/3 de los asistentes a la
a la manifestación del 2 de octubre acabó muerto, herido, desaparecido. Y desafortunadamente pues es un hecho que es muy conocido, que quedó en la memoria de los mexicanos, pero que no se ha esclarecido y mucho menos se ha hecho justicia. También el 68 representa el mayor momento de represión del país. Y además de Gustavo Díaz Ordaz, hubieron otras figuras que tuvieron una responsabilidad, como fue el caso de Luis Echeverría Álvarez, el próximo presidente de México, pero que en esos momentos es secretario de Gobernación. También por ahí está Alfonso Corona del Rosal, que era jefe del departamento del Distrito Federal, algo así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Barragán, que es el encargado de Defensa Nacional. Pues bueno, en esta infografía tenemos una radiografía del movimiento que es importantísimo para el proceso democratizador de México. 68 ahí ya nos está indicando que la sociedad ya no está jalando tan fácil con el PRI. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe, ninguna duda. Ok. Los resultados del conflicto es que una parte de la oposición al gobierno va a empezar a organizarse institucionalmente y ese es el germen de colectivos que más adelante se van a transformar en el PRD. Hay otros que se dan cuenta que con el 68, pues de plano, el gobierno no tiene mucho que dialogar y decide irse a la clandestinidad para combatir por un México más justo. Y ahí tenemos el origen de los movimientos guerrilleros que van a ser muy constantes en la primera mitad de los años 70. ¿Sale? Y eso nos lleva al ocaso del estado de bienestar y del desarrollo estabilizador en México, que se va a dar entre 1970 y 1982. Vamos a ver algunos aspectos políticos. Uno de ellos que ya mencioné es el impacto del 68. El 68 también es fundamental porque de alguna manera se comienzan a reconocer los derechos civiles de los cuales hoy, pues parcialmente, tenemos. Digo parcialmente porque no gozamos plenamente de esos derechos. Y me refiero a seguridad, expresión, organización, asociación. O sea, esos que vienen en las garantías individuales, pero que reitero, no se disfrutan de forma plena. Uno de los casos que vislumbran eso, pues es el crimen organizado. El crimen pues limita muchos derechos políticos individuales. Otro tanto sucede, por ejemplo, con la libertad de expresión. Ahora es incluso más complicado porque la censura no viene del Estado, sino viene de nosotros mismos, o sea, de otros que como nosotros no están de acuerdo y hacen manifiesto un sentido de intolerancia. No vivimos buenos tiempos, pero bueno, 68 va a tener ese papel. Algo que se va a dar en la década de los 70 es la reincorporación de la clase media como una manera para desmovilizar a la sociedad mexicana. Aquí lo que se pretende es despolitizarla. Perdón. Perdón, también vamos a tener un relevo generacional en el PRI. Ojo, esto es muy importante porque va a ser la puerta de entrada de cuadros que más adelante van a tomar un papel hegemónico al interior del partido. Todavía no se visualiza, pero en este momento se da acceso a figuras que van a tener una formación
bajo las tesis neoliberales en los Estados Unidos y que al final del gobierno de López Portillo van a jugar un papel clave para que el neoliberalismo en México pudiera sentarse, ¿sale? También paulatinamente vamos a tener una apertura política y esto se ve en unas reformas al IFE, bueno, no al INE, sino al Estado mexicano, que va a permitir que hayan diputados plurinominales, es decir, diputados de estos pequeños partidos que sin entrar en elecciones ocupen ese quórum, pues para aparentemente no evitar que el PRI tuviera la totalidad del Congreso y de los poderes de la nación, cosa que evidentemente también es un atole con el dedo. En el 69 también vamos a ver la disminución de la edad, de la mayoría de edad, de los 21 a los 18 años, y algo muy contrastante que vemos tanto con Luis Echeverría como con López Portillo, va a ser la simpatía por las luchas de liberación nacional. Se están dando en América Latina, particularmente en Centroamérica. Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desafortunadamente en El Salvador se inicia una guerra civil. Poco después va a ocurrir lo mismo en Guatemala. Y en Chile, pues bueno, se va a abrir las fronteras para los refugiados de la dictadura de Pinochet. Pero al interior del país va a tener un mayor auge la censura y el control por parte del Estado. Se va a dar, por ejemplo, lo que conocemos como guerra sucia. Además de ello, vamos a ver que hay una tensión política con el empresariado por motivo de la intervención económica en ramas que antes no intervenía. Y también algo muy, muy característico, pues la expansión del sistema educativo mexicano. En este contexto, la represión del Estado hacia la disidencia se va a dar con la guerra sucia. La guerra sucia va a ser el nombre de un conjunto de medidas de represión militar y políticas que van a estar encaminadas a disolver los movimientos de oposición política, ya sea pacífica o armada, contra el Estado mexicano. Las acciones que involucraban la guerra sucia iban desde hostigar a los pueblos campesinos que albergaban guerrilleros, espionaje, secuestro, desapariciones, encarcelamiento y desafortunadamente ejecuciones extrajudiciales. Es una medida contrainsurgente a lo que hacían los guerrilleros de esta época. Ahora, ya que por ahí alguien, no recuerdo si era Fer, que hablaba de lo que es el modelo compartido, vamos a referir al modelo compartido a un modelo de economía mixta que tenía por objetivo limar las deficiencias del desarrollo estabilizador, por eso forma parte de esa etapa, que involucraba la intervención del Estado para regular las desigualdades económicas y sociales. Esto que decía que obligaba a los empresarios a ampliar la oferta de trabajo, la demanda laboral, tener salarios, el Estado invertir en políticas públicas, pero lo que, digamos, hizo que esto se fuera a la tiznada era que no se invertía en las ramas que eran necesarias. Y que además también la corrupción y el clientelismo político desviaba muchos recursos. Así es que al final el modelo compartido terminó siendo un lastre y al final fracasa. Fracasa porque además ese crecimiento económico va a solventarse sobre la deuda externa. También no se invirtió en industria y eso conllevó un desaceleramiento del crecimiento y a una agudización en la balanza comercial.
Hay una crisis en el 76 que me está indicando que las cosas ya se están saliendo de control, que el estado de bienestar necesitaba una mayor ampliación. Y esa crisis se va a amainar, pero al mismo tiempo hacerse más grave después con la petrolización de la economía. Estoy hablando que después de Luis Echeverría Álvarez entra López Portillo, quien fue secretario de Hacienda de este señor, y dijo, no, esto está del carajo. Pero por fortuna se encuentran nuevos yacimientos de petróleo que coinciden también con un momento en que se cotiza alto el precio de este recurso. Entonces dijo, wow, nos está yendo bastante bien. Eso quiere decir que ya no hay problema. Entonces, con los dividendos del petróleo, genera un crecimiento que es aparente, que es superficial, que también lo va a consolidar a partir de la deuda externa y en una profundización de la intervención económica en México. Sin embargo, en vez de diversificar la economía, lo que va a hacer López Portillo es apostarle todo el petróleo. Y el problema se hizo muy grave cuando en el 81 el crudo baja. Ahora, otro problema que también hay aquí es la corrupción y el alto gasto público, pero no en políticas sociales, sino en salarios y cosas bastante superfluas. Entonces esa carga fiscal el país ya no la aguantó más y para el 81, ¡pum!, tenemos una crisis que para poder sacarla, López Portillo tuvo que pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional, quien ya tenía ciertas perspectivas neoliberales, y el Fondo Monetario Internacional dice, va, te voy a prestar, pero no vas a intervenir más en la economía, vas a favorecer la apertura de fronteras y la sección neoliberal del PRI va a cobrar un mayor peso. Y él dijo, sale. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? En el aspecto social, vamos a tener una dicotomía bien interesante, porque van a aumentar los salarios y aparentemente va a haber más trabajo, pero la pobreza se agravó a niveles alarmantes. Bueno, México siempre se supera en eso. Si en los 70 nos quejábamos, 80s, 90s y más, resulta que estamos como en el noveno infierno. ¿Sale? O sea, aquí el populismo del que tanto se habla y que no se conoce bien, las medidas populistas que tanto Luis Echeverría como López Portillo aplicaron, iban encaminadas más a reforzar y a generar una dependencia que propiamente a amainar el problema de la pobreza en México. O sea, se seguía actuando otra vez bajo una lógica paternal. ¿Sale? Pero bueno, otro problema muy grave es el aculturamiento de la corrupción. La corrupción aquí se vuelve brutal, algo muy feo. ¿Han escuchado hablar dicho del año de Hidalgo? ¿No? Bueno, se habla del año de Hidalgo porque en el último año de la administración, todos los burócratas, desde los funcionarios hasta el oficinista, se chingaban algo de la oficina. Y entonces decían que era año de Hidalgo porque chinga su madre el que dejara algo. Entonces imagínense cuando llegaba la administración entrante y tenían todo desvalijado, bueno, algo muy, muy, muy feo. Otro dicho que aquí se vuelve parte de la cultura es el que tranza no avanza.
Que no tranza, no avanza. Que hasta la fecha desafortunadamente se siguen manteniendo así. Se comienza a acostumbrar a la venta de plazas. Y bueno, es un caos que hoy desafortunadamente seguimos enfrentando. Tenemos también un férreo control del estado de la sociedad y la cultura. Se prohíbe en este periodo el rock. Se dice, no, es un extranjerizante, corrompe a los muchachos, sus letras hablan de puras cosas. No, vamos a prohibirlo. Y lo mismo sucede con películas que no fueran acordes a las buenas costumbres. En contraste, se va a expandir el sistema educativo mexicano, sobre todo a nivel media superior y universitario. Tenemos por ahí el CETIS, la creación del CETIS, del CONALEP, que eran modelos educativos interesantes porque lo que se priorizaba con estas iniciativas es generar cuadros técnicos, o sea, puestos intermedios que ayudaban en el proceso de industrialización del país. Y no son malas escuelas, el problema es que se tienen muy abandonadas. El CETIS y el CONALEP son el sello de José López Portillo junto con el Colegio de Bachilleres. O sea, les digo, ahí el sistema medio superior aumenta. Y con Luis Echeverría Álvarez tenemos la fundación de los CCHs, de la UAM, se abre el número de preparatorias, tenemos también la ampliación del número de vocacionales y se crean las CENEPs, OIFES, Aragón, Iztacala, Zaragoza, Acatlán y Cuautitlán Izcalli. ¿Alguien de aquí va para alguna FES? Yo, Yo también. Ok. Estefanía, ¿para qué FES vas? para FES Iztacala, ¿Qué vas a estudiar? psicología. Oh, wow, muy bien. ¿Te queda cerca? Sí, bueno, es que principalmente porque quiero estudiar ciencias forenses. Oh, órale. ¿Y no te planteaste investigar la carrera de antropología física? ¿Hay una especialidad? No, Entonces, pero la voy a investigar. sí, por ahí te puedes ir y te puede ayudar muchísimo. Luz, ¿a qué FES vas? Yo voy a FES Aragón. Ok, derecho, ¿verdad? Sí, ¿Y te queda lejos, cerca? pues de las tres que estaban, esa es la que más cerca me queda. Y pues como no sé andar sola, digo, no me quiero arriesgar. Ok, entonces eres del norte de la ciudad. Bueno, ponte busa caperuza porque los alrededores de la FES Aragón sí están medio complicadones, ¿eh? En mis épocas, cuando viajaba más y salía con los amigos, tenía una amiga que ahí estudió pedagogía y algunas veces la iba a ver. Y era de que estábamos en un bar afuera de la FES y a las 8 de la noche era, muévete porque si no, sí se ponían muy punkis. Así es que aguas con la FES Aragón, sobre todo tú que no sabes andar solita y todo, y procuren no estar solas, por favor. No, bueno, de hecho, en la escuela de mi hermano, según Ujú. yo, está cerca de ahí, entonces digo, no es como que estemos siempre juntos, pero ya en algún momento tendremos que acompañarnos. Ay, qué bueno. ¿Es bachillerato o secundaria, carrera? Es bachillerato. Ok, bueno, ponte busa caperuza. Y ahí pues tienen el origen de su escuela. ¿Sale? ¿Y qué más hay que comentarles de esto? Cerramos esta sesión con una crisis que va a simbolizar el fin del estado de bienestar en México.
todo empezó cuando caen los precios del petróleo, que se combinan con una mala administración del gobierno, una deuda externa vastísima y una también falta de eficiencia en los procesos de producción, una falta de competitividad también de las empresas mexicanas. Agreguen la fuga de capitales y la devaluación. Y también tenemos aquí la tradición de que los presidentes mexicanos, pues, hacen el ridículo con algunas frases. Defenderé la paridad del peso como un perro. Al día siguiente, pum, se devaluó y se puso a llorar. Consecuencias de todo esto. Desempleo. Ya por aquí tenemos la aparición de la economía informal y lo vemos en lugares como Tepito, La Lagunilla. Bueno, se va a ampliar. Y lo más importante es que también la crisis va a servir a la parte neoliberal del PRI para decir, ya ven, no se puede, necesitamos hacer reformas estructurales. Y pues bueno, eso va a dar como consecuencia el arribo del neoliberalismo al país en el 82 con Miguel de la Madrid. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Comentarios? ¿Cómo se sintieron en esta clase? Muy bonita clase, o sea, le entendí bien algunos puntos. Bueno, ¿alguien más? Pues yo sí lo entendía todo. Ok. ¿Por ahí alguien más quería abrir su micrófono? A mí se me hizo muy amena. Bueno, pues les agradezco mucho. Ya les dejé tarea de qué pensar sobre lo que se viene en un futuro. Y chicas, no paren el ritmo porque, pues, sea la fecha que sea para que hagan su examen, estamos en la recta final y como buen maratón tenemos que cerrar fuertes y con la cabeza en alto, ¿vale? Muchas gracias, profe. De nada, nos vemos Sí, profe, el día gracias. miércoles con el último tema de la clase. Y recuerden que el viernes tenemos el examen, la segunda parte del examen. ¿Va? Sí, bye, profe. Bueno, Gracias. cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Bye, Lo Ariadna. dejo. Sí, profe, bye, gracias. Bye.